La industria del anime y el manga nos ha traído multitud de historias que han marcado a más de una generación. No es de extrañarse que alrededor de los años este medio de entretenimiento se ha ido haciendo cada vez más popular. Esto en parte fue gracias a las diferentes cadenas televisivas que pudimos conocer este tipo de historias, hasta llegar al día de hoy, en donde debido al internet se ha vuelto sumamente sencillo encontrar cientos de series, haciendo que este medio sufra de la llamada piratería. A pesar de eso, las industrias hoy en día han facilitado este medio sacando aplicaciones como Crunchyroll, Funimation y Manga Plus, las cuales nos permiten acercarnos de manera fácil, sencilla y sobre todo de manera legal a la animación y literatura japonesa. Pero seguramente te has preguntado en algún momento de tu vida, sobre todo si eres fanático de este medio, cómo fue que empezaría todo, quién fue el primero en hacer como tal el manga y sobre todo, quién es el nombre al que muchísima gente se le adjudicó el nombre del dios del manga. Es por eso que en esta ocasión les contaremos la historia del anime y manga. Viajemos hasta el año 1600, en el cual, según el internet, las primeras manifestaciones de la cual ahora conocemos como manga empezaron por las personas pertenecientes a la clase baja, las cuales, debido a la dictadura feudal, empezarían a grabar en madera momentos históricos por los que ellos pasaban, con el fin de criticar a la clase política, aunque también se sumergían en historias de temática erótica, las cuales le permitían alejarse de la dura realidad en la que vivían. Más o menos como nosotros con cualquier cosa que nos entretenga actualmente. Efectivamente. Este tipo de grabados serían llamados chunga por un hombre llamado Hokusai Hokusai, el cual impulsó tendencia y sumado a que mucha de esta gente entró en contacto con algunas creaciones occidentales, fue que un hombre llamado Oda Chousei sacaría los primeros trabajos impresos, siendo un total éxito, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial causó estragos por el mundo y en Japón no fue la excepción, ya que incluso los mangas de esta época fueron afectados por esta situación, ya que la mayoría de historias eran de temática bélica y propaganda militar. Juntando que tras la rendición de Japón se empezaron a requerir de otros métodos de entretenimiento que les ayudaran a ignorar y olvidar poco a poco el sufrimiento que había ocasionado el suceso anterior mencionado. Esto ocasionó que se tuvieran que tomar otros caminos diferentes a la hora de contar historias. Es aquí donde la industria empezaría a tomar forma y a construir sus primeros cimientos en la historia, pero para eso tenemos que retroceder un poco. Nos trasladamos hasta el 3 de noviembre de 1928, el día en que nacería un joven llamado Osamu Tezuka en la ciudad de Toyonaka, Osaka. Su familia estaba constituida por 5 integrantes. Entre ellos, la figura de su madre estuvo muy presente durante su niñez. Según el internet, su madre y el joven tenían la costumbre de ir al Gran Teatro Takarazuka, una compañía de teatro musical femenina que contaba con las obras románticas, las cuales tuvieron un gran peso en las obras posteriores del joven a la hora de crear sus diseños de vestuario o los tan característicos ojos grandes y brillantes en los personajes que, como bien sabemos, marcarían por completo a la industria. Mientras que por el otro lado su padre fue el culpable de otra de sus grandes influencias, las cuales eran las películas de Walt Disney, lo cual hizo que un joven Osamu Tezuka tuviera una obsesión y deseo al crear algo similar pero con el estilo japonés. Entre todas las producciones que consumía de Disney, la película Bambi de lejos fue su favorita, ya que llegó a visionarla más de 80 veces, por lo que a la hora de juntar sus dos grandes aficiones, como lo era el teatro oriental por un lado y la animación occidental por otro, dieron el origen a la creación de conceptos que definirían el manga actual. Es así como Tezuka comenzaría a dibujar manga como tal en su segundo año de la escuela primaria, y si bien era aún muy joven, esto no impidió que este dibujara, tanto que su madre tenía que borrar sus propios cuadernos para que el muchacho siguiese teniendo donde dibujar. Fue aquí donde también conocería a sus otras dos grandes influencias. Uno de ellos fue de los primeros mangakas en la historia, estamos hablando de Shuichi Tagawa, el cual publicó la serie Norakuro en la editorial Kodansha. Mientras que su otra influencia sería Uno Yusa, el padre de la ciencia ficción japonesa. Sin embargo, los años pasaron y la guerra llegó, siendo un hecho definitorio en la vida y la mentalidad de Osamu Tezuka, ya que en 1945
Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el joven sería aceptado en la Universidad de Osaka, donde comenzaría a estudiar la carrera de medicina. En un esfuerzo para hacer del mundo un lugar mejor, un tema que sería recurrente en sus futuras obras, ya que vería en el manga una oportunidad única para concientizar a la gente a que cuidaran y valoraran tanto a las personas como al mundo entero, después de vivir la catástrofe que acaba de sentir en sus propias carnes. Es por eso que mientras estudiaba, al mismo tiempo empezaría a publicar sus primeros mangas, los cuales tendrían una difusión moderada, a excepción de su manga Shin Takariyama, o La Nueva Isla del Tesoro, siendo una versión de la obra de Robert Louis Stevenson, la cual sería considerada como su primer gran éxito. Siendo que después de 6 años y una vez graduado, Tezuka se uniría a un grupo de mangakas conocido como Tokyo Children Manga Association, conformado con diferentes autores como Baba Noburo, Otajiro, Furusawa Hideo, Fukui Eiichi, Hidei Shigeru y Negishi Komichi, haciendo que este viajara a Tokio en busca de un editor en donde publicara sus trabajos, encontrándose con la editorial Kobunsha, lo cual lo rechazaría sin siquiera imaginarse el futuro prometedor que era Tezuka. Fue que tiempo después llegaría a las puertas la primera editorial en aceptar la publicación de sus mangas, la editorial Shinsei Kaku, en donde veía la primera serialización con éxito del post-universitario. Esta llegaría a la mano de la revista manga Shonen con Jungle, Emperor Leo, conocida del otro lado del mundo como Kimba el León Blanco. El cual, si llevas un tiempo aquí, sabrás que años después generaría una gran polémica gracias a que la conocidísima película del Rey León sería acusada de plagio debido a las diferentes similitudes que tenía con la obra de Tezuka. Sin embargo, esto no sería más que un error o mentira, debido a que la mayoría de las escenas plagiadas que servían como evidencia serían sacadas de la película de Kimba el León Blanco del año de 1997, la cual fue estrenada 3 años después del Rey León. Y ya que esto es un tema algo extenso, en la descripción les dejamos un link de un video el cual explica a mayor profundidad sobre este dato curioso, y que gracias a ese video pudimos saber de este muy interesante dato, por lo que vayan a verlo cuanto antes. Pero volviendo al tema, Kimba el León Blanco gozaba de bastante popularidad, saliendo a formas de guiños en otras historias de Tezuka. Inclusive este se convertiría en la mascota oficial del equipo de béisbol japonés, Seibu Lions. A pesar de esto, esta no sería su obra más popular, ya que solo un año después llegaría el momento cumbre de su carrera, la historia que lo catapultaría al éxito y a la fama que en algún momento poseyó y que sigue teniendo, ya que sería el nacimiento del manga de Tetsuya Atom, o mejor conocido como Astro Boy, el cual volvió a loco a todo Japón. Su llegada marcó un antes y un después en la vida de Tezuka, al igual que toda una generación, y sobre todo al anime y al manga. Tanto fue su éxito dentro del país nipón que no tardaría mucho para que traspasara la frontera, convirtiéndose en uno de los primeros contactos importantes de la cultura japonesa con el resto del mundo, ya que en Estados Unidos y Europa sería el primer manga que arrasó en cuestión de ventas, y no era para menos. En Astro Boy se podían encontrar todas las influencias que habían marcado su vida, desde la ciencia ficción, el arte tan característico por sus ojos grandes, rasgos infantiles y, como no, el estilo de Disney que lo había acompañado desde su niñez. Pero a todo esto, ¿cuál es su historia? Pues bueno, Astro es un robot realizado por un doctor llamado Tenma, el cual a causa de la muerte de su hijo en un accidente automovilístico decide construir un robot con la apariencia y memorias de su hijo, haciendo que éste posea también de los sentimientos humanos. Sin embargo, su creación no llena el vacío que siente, por lo que en un arrebato de ira y desconsuelo decide venderlo a un circo como fenómeno de caseta. Pero para la suerte de Astro termina siendo rescatado por el Dr. Ochanomizu, el cual es sucesor del Dr. Tenma, siendo de esta manera que el protagonista empieza a vivir una vida normal, hasta que descubre los múltiples poderes que este posee, lo cual hace que este empiece a luchar contra el crimen y injusticias sociales, teniendo como moraleja el hecho de que los villanos no eran de todo malos y que más allá de sus acciones había un trasfondo. Lo cual seguramente no es la gran cosa. Actualmente ya han habido multitud de medios que han abordado esta temática, pero no hay que olvidarnos que este manga salió en el año de 1952, una época en donde no era tan común estos temas, sumándole que con el paso del tiempo Tezuka fue introduciendo más madurez, pasando de aventuras de tono infantil con tintes de comedia a la pérdida de trabajo a causa de los robots, las emociones y derechos de los androides, los grupos extremistas que reflejan el racismo y los prejuicios, la intolerancia y el abuso de poder.
Esto hizo que muchísima gente considerara que esta obra haya sido una influencia para tantísimos autores que posteriormente eran homenajes, secuelas como lo que es el grandioso manga de Pluto, de Naoki Urasawa. Pero a pesar de que Tezuka para este punto ya era reconocido como uno de los mangakas más importantes de la industria, este demostraría que aún tenía muchas cosas que contar. Uno de los datos más interesantes que pudimos encontrar fue que Tezuka contaba con un apodo desde su niñez y que lo seguiría teniendo hasta su etapa adulta, el cual era Gasha Gasha Tama, siendo su traducción más acertada cabeza desordenada. Cual para este punto no debería de sorprendernos, ya que Osamu Tezuka, un año después del lanzamiento de Astro Boy, sería el causante y creador de una de las obras más influyentes de la historia, ya que publicaría La Princesa Caballero, el cual daría el nacimiento a uno de los géneros del manga más exitosos hasta la actualidad. Señores y señoras, Tezuka había creado el género shoujo. Y bueno, hasta aquí el video, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya saben, si este video fue de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, comentar, compartir y reventar el botón de la campana. Igualmente en la descripción encontrarán todas nuestras redes sociales, así que sin más que decir, nosotros somos Mosco-san y les deseamos un feliz día.